Muchos documentales y películas de Hollywood han abordado el Titanic, pero hoy vimos una versión inédita. En los últimos 113 años, los historiadores han estudiado cada pequeño detalle de la tragedia del Titanic. Sin embargo, incluso después de muchos años de investigación, todavía hay algunos detalles que la mayoría no conoce sobre el Titanic y los asombrosos acontecimientos que lo convierten en un símbolo histórico. Acompáñenos en un viaje épico mientras mostramos una imagen única que encierra la historia de este acontecimiento. Los llevaremos en un recorrido detallado por los acontecimientos antes, durante y después de la tragedia. En un hallazgo único, mostraremos el contenido de una antigua cámara hallada en el fondo del océano, con imágenes impactantes del Titanic. No hay esqueletos, los huesos se disuelven muy rápido en la solución. Pero antes de que empecemos con eso, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Eso es todo. Número 10. Construcción del Titanic Tani. Lo ideal para este viaje es iniciar desde el principio. Acompáñenos mientras regresamos al 31 de marzo de 1909, cuando inició la construcción de este barco en Belfast, Irlanda. El barco se construyó en Ireland and Wolff, famosa constructora naval. Los diseñadores e ingenieros de Helms usaron su talento e imaginación para hacer del Titanic un ícono de la ingeniería marítima. El RMS Titanic formaba parte de 3 transatlánticos de clase Olympic, junto con el RMS Olympic y el HMS Britannic. Cada barco de esta clase sufrió tragedias y desastres. Aunque el hundimiento del Olympic es el más famoso por la publicidad desde su construcción, el Titanic ya era famoso antes de estar terminado. Todos estaban emocionados por el día en que el Ocean Titan zarparía por primera vez, pero pocos sabían que ese viaje sería también el último. En ese tiempo, la White Star Line, propietaria de los barcos, estaba en una excelente posición. El negocio iba bien y el futuro se veía prometedor. Nadie conocía el suceso que casi destruyó la compañía. Esta imagen del inicio de la construcción, antes de hallar el gran barco y su tumba en el Atlántico Norte, parece un portal al pasado. En el pasado, resalta la imponente apariencia del barco sobre las demás estructuras. El Titanic fue una obra maestra de la ingeniería en su época. Ingenieros, diseñadores y artesanos de varias áreas se unieron para garantizar que todo estuviera bien. Con más de 3 millones de libras invertidas, no se escatimó en gastos. Y si piensas que 3 millones de libras es poco para un proyecto como este, eso equivale a aproximadamente 310 millones de libras en valor actual, sigue siendo una gran cantidad de dinero. Este barco es realmente enorme. Mide 882 pies con 9 pulgadas de largo, 92 pies con 6 pulgadas de ancho, y 104 pies de alto desde la quilla hasta el puente. Aunque los números tal vez no logren describir completamente su verdadero tamaño, estas imágenes ayudan a mostrar la impresionante belleza y la enorme escala del Titanic, razón por la cual se convirtió en el centro de tanta expectación. Sin embargo, el Titanic tiene un lado oscuro. Este barco estuvo marcado por la muerte desde el inicio. Antes de zarpar, ya había registrado muchas vidas perdidas. Durante los 2 años de construcción, 2 personas perdieron la vida en el lugar, y cada una fue por un incidente extraño. El 31 de marzo de 1912, el Titanic fue oficialmente comisionado. Este hecho atrajo atención internacional, y todos buscaron ser los primeros en abordar la nueva maravilla del mundo. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente, y nadie vio venir la tragedia que se avecinaba. Número 9. El viaje inaugural. 9. Durante 2 años, todos esperaron el día en que el Titanic estuviera listo y zarpara por primera vez del puerto. El 10 de abril de 1912, ante unas 100,000 personas, incluidos espectadores y periodistas de todo el mundo, inició su primer viaje. Sin embargo, no era la primera vez que el Titanic se veía en el agua. El 2 de abril de 1912, el barco partió de Belfast, donde fue construido, rumbo a Southampton. El legendario primer viaje llevaría a miles de pasajeros, incluidos los más ricos y poderosos, de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Un evento que atrajo la atención mundial.
sin que nadie previera que acabaría en tragedia tan pronto. El primer viaje pasaría por Cherburgo, Francia, luego Queenstown, Irlanda, antes de llegar a Nueva York. El viaje de regreso sería desde Nueva York, rumbo a Plymouth, Cherburgo y finalmente Southampton. ¿Sabías que cuando el Titanic se preparaba para zarpar, había una huelga de carbón? Por eso, el carbón para el barco se obtuvo solo de otros barcos de White Star Line. La huelga terminó antes de que el barco saliera, pero no hubo tiempo para enviar suficiente carbón. El certificado del barco permitía hasta 3.547 pasajeros, 905 en primera clase, 564 en segunda y 1.134 en tercera. Este enorme barco tenía 944 oficiales y tripulantes a bordo. Muchos de ellos más tarde dieron su vida para que más pasajeros pudieran sobrevivir. Mientras el Titanic se preparaba para zarpar, ocurrió un incidente que pudo haber impedido el viaje y salvado muchas vidas. Cuando remolcaron el barco desde su posición estacionaria, se desplazó una enorme cantidad de agua que provocó que el SS Nueva York, un barco atracado en el mismo puerto, se tambaleara. El SS Nueva York se soltó y casi volcó hacia el Titanic, asustando a miles de espectadores. Por suerte, la situación se resolvió y el Titanic siguió su viaje sin problemas. Tras la tragedia, muchos creyeron que ese retraso era una señal del universo, una advertencia de aguas peligrosas por venir. Pero tal vez, nunca sabremos qué pudo haber pasado si el Titanic no hubiera salido del puerto ese día. Estas imágenes del primer viaje nos dan un vistazo al tamaño y la fama del Titanic. Nos transportan a instantes previos a una de las tragedias marítimas más famosas. Mientras el Titanic zarpaba, muchos a bordo desconocían el peligro oculto en los depósitos de carbón. Incendio en sala de máquinas, número 8. ¿Sabías que el Titanic ya se estaba incendiando cuando zarpó por primera vez? Aunque parezca increíble, el barco ya combatía un gran incendio en los depósitos de carbón 10 días antes de zarpar. Por casi un siglo, siguió el debate sobre el papel del incendio en la tragedia del Titanic. En esta imagen, se puede ver claramente el daño causado por el incendio en el vestíbulo. Se podría decir que desde el principio, el transatlántico parecía estar destinado al desastre. Según los informes de la investigación realizada después del incidente, los trabajadores encargados de mantener el barco en buen estado lucharon contra el incendio en el carbón bajo la cubierta durante varios días, pero no lograron apagarlo por completo. Aunque aún no se sabe con certeza la causa del incendio, no se puede negar el gran daño que causó a la estructura del barco. Aunque se sabe que el incendio no causó directamente el hundimiento, impactó mucho en el desarrollo de la tragedia. Solon Molan, periodista que investiga el Titanic, halló fotos antiguas en un ático en Inglaterra. Si ves mi ejemplo, notarás una marca oscura de casi 30 pies prueba del daño por fuego. Sorprendentemente, este es el mismo lugar donde el Titanic chocó con el iceberg que terminó su viaje. Debido a estos nuevos descubrimientos, la pregunta es inevitable. ¿El resultado cambiaría si el fuego no dañaba el costado del barco? Pero hay otro aspecto sorprendente de esta historia. ¿Por qué dejaron zarpar el barco sabiendo el peligro? ¿Fue exceso de confianza o descuido por la seguridad de los pasajeros? Aún no estamos totalmente seguros. Pero este detalle muestra que el hundimiento del Titanic fue resultado de múltiples problemas complejos e interrelacionados antes de zarpar. Es el término ideal para varios problemas hallados en un gran evento, aunque no estuvieran relacionados. Número 7. El iceberg que hundió al Titanic. Tani. Otra estrella de esta historia es el iceberg que causó el hundimiento del Titanic en el Atlántico. El 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba de noche sin saber que la zona estaba llena de icebergs listos para hundir incluso al insumergible Titanic. Pero, ¿de dónde vino este iceberg? ¿Y qué sabemos sobre su historia? Según especulaciones, el iceberg pudo provenir del glaciar Shakop, cerca de la bahía Disco, oeste de Groenlandia. El glaciar se habría formado en 1910 o 1911, y posiblemente descendió al norte con la corriente de Groenlandia Occidental. Al partir hacia Nueva York, el capitán Eduardo Juan Smith y su tripulación sabían que el campo de hielo a la deriva era más grande y estaba más al sur que otros años. El Titanic recibió varios avisos por radio de otros barcos en la misma ruta sobre campos de hielo y icebergs cercanos.
El primer barco que dio la advertencia al Titanic fue el Lorraine, un barco amigo, alrededor de las 5:46 de la tarde. El 12 de abril, el barco Coronia avisó al Titanic sobre un denso campo de hielo en el lugar donde finalmente ocurrió su destino. El 13 de abril, el Titanic se cruzó con el vapor Rappan rumbo al este. No se sabe si el Rappan informó del peligro al Titanic, aunque también fue dañado por el hielo, por lo que quizá compartieron información con la tripulación del Titanic. El día de la tragedia, el Titanic recibió varios reportes de campos de hielo que ignoró. El primer informe llegó del Coronia a las 9:12 am, alertando sobre icebergs y grandes campos de hielo frente al barco. El capitán Smith confiaba tanto en su barco que solo agradeció. A las 11:47 am, el barco holandés Noordam envió otra advertencia por el Coronia sobre el peligro en el camino. El capitán Smith recibió el mensaje y lo consideró sin importancia. Durante el día llegaron más advertencias y se avistaron icebergs peligrosos, pero todas se ignoraron. El Titanic chocó con un iceberg y se hundió, muriendo casi 1.500 personas. NUM. 6 cámara antigua y fotos horripilantes. Los científicos descubrieron una cámara antigua en las profundidades del océano que contenía fotos aterradoras del Titanic. Jusiman W. Wood, un fotógrafo apasionado y capitán del SS Estonian, tomó una foto de un enorme iceberg 2 días antes de que se hundiera el Titanic. Se sorprendió por su tamaño y anotó las coordenadas del iceberg. No se esperaba que esas coordenadas fueran donde el Titanic se hundió. Es posible que sea el mismo iceberg que causó la tragedia. Antes de confirmarlo, la coordenada sugiere que este podría ser responsable de uno de los mayores desastres históricos. Número 5. Relato de un testigo presencial. Una de las primeras historias documentadas del suceso la escribió el pasajero de primera clase, Dr. Washington Dodge. La carta que escribió después de abordar el Carpathia es uno de los testimonios más vívidos de las últimas horas del Titanic. La letra desordenada del Dr. Dodge reflejaba su estado. Dodge era doctor, banquero y político reconocido en San Francisco. Él abordó el Titanic en Southampton con su esposa Ruth y su hijo Washington Dodge Jr. Según su testimonio, el problema inició cerca de las 11:40 p.m., cuando él y su esposa se despertaron por la colisión con el iceberg. Se levantó y fue a la cubierta para revisar daños y la seguridad de su familia. Al ver que no había peligro, volvió a la cama. No pudo descansar y volvió a salir para pedir información. Y fue ahí donde se enteró por medio de su camarero que se había ordenado a todos ponerse el chaleco salvavidas. En ese momento ya estaba claro que la situación estaba empeorando rápidamente. Dodge subió rápido a la cubierta de botes de estribor y consiguió sitio para su esposa e hijo en el bote salvavidas 3, el segundo lanzado de ese lado. En su testimonio, relató la mala gestión durante la crisis. Muchos botes salvavidas estaban medio vacíos. Aún podían llevar más pasajeros, lo que pudo salvar más vidas. Las reglas priorizaban a mujeres y niños sobre los hombres, lo que generó más bajas innecesarias. Esto prueba la mala gestión en una crisis tan grave. Mientras el quinto oficial Lowe comenzaba a llenar los botes salvavidas en el lado de estribor, el Dr. Dodge consiguió un lugar en un bote salvavidas, pero el descenso al agua no fue exitoso. Al bajar el bote al mar en calma, los pasajeros notaron que lo colocaban justo sobre el agua que salía de la bomba condensadora. Esa agua podía voltear y hundir el bote salvavidas. Al darse cuenta del peligro inmediato, los hombres gritaron rápidamente, y por suerte, la situación se resolvió antes de que ocurriera una tragedia. El testimonio del Dr. Dodge es de los más poderosos sobre la tragedia en el Océano Atlántico, y brinda una visión clara de esa experiencia angustiante. Sucedió que aún hay muchos detalles que permanecen envueltos en misterio. Revisaremos el contenido de una vieja cámara hallada en el fondo del océano, con imágenes aterradoras del Titanic. Una de estas fotos destaca. Recientemente descubierta, muestra uno de los momentos más peligrosos de la tragedia, cuando el agua llenaba los compartimentos. Todos se apresuraron a evacuar, sin importar edad o clase. Nadie se salvó del sufrimiento.
La foto mostró la lucha por la vida en uno de los momentos más aterradores en la historia de una persona. Nos recuerda que el espíritu humano puede sobrevivir incluso en las situaciones más terribles y peligrosas. Número 4. ¿El bote salvavidas del Titanic Tani? En las últimas horas, se llevó a cabo la operación de rescate para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Desde el barco, los pasajeros subían al bote salvavidas y eran enviados a la fría y oscura noche. Esa noche, había 2.229 personas a bordo del Titanic y más de la mitad murió en la tragedia, en un barco con muchos pasajeros. Sorprendentemente, el Titanic tenía solo 20 botes salvavidas, se usaron 18, y muchos no estaban llenos. Esto fue por miedo a que el peso hundiera los botes y agravara la tragedia. Otra preocupación es que muchos botes salvavidas no regresaron a rescatar a los pasajeros en el agua. Según informes, los oficiales temían que su bote se hundiera o fueran arrastrados al fondo por la presión del hundimiento. Por eso, muchos pasajeros murieron en el mar helado. Aunque ocurrió la tragedia, el Titanic cumplía con las regulaciones de seguridad marítima de la época y tenía los botes salvavidas requeridos. El barco sufrió por normas de seguridad anticuadas. La White Star Line puso pocos botes salvavidas en el barco, priorizando la apariencia sobre la seguridad, según los constructores. El Titanic fue diseñado para flotar el tiempo necesario y salvar a casi todos en un accidente. El plan no se cumplió. El Titanic se hundió antes de lo previsto, causando la tragedia y miles de muertes. Hasta ahora, realmente se sigue hablando y debatiendo sobre la falta de botes salvavidas en el Titanic y las implicaciones éticas del diseño que causó la muerte evitable de miles de pasajeros. Número 3. El naufragio del barco. Al investigar la tragedia del Titanic, persiste una pregunta: ¿por qué se partió el barco en dos? Observemos los acontecimientos que llevaron a la ruptura del Titanic. En solo unos minutos después de la colisión, el transatlántico ya había sido invadido por una gran cantidad de agua a través del agujero en el casco. Recuerda, ya hablamos de este casco y del fuego oculto en el depósito de carbón que causó la tragedia. La mayoría de los pasajeros ya sabía que el barco se hundiría, pero no que sería tan rápido. La inundación avanzaba rápido, el daño en el casco aumentaba y varios compartimentos de la cubierta inferior se llenaban de agua. Esto causó un gran desequilibrio en el peso del barco. El Titanic medía unos 882 pies de largo. El peso excesivo del agua en los compartimentos generó gran estrés y presión en el casco dañado. A las 2:17 am, casi 2 horas después del choque, el casco del Titanic empezó a romperse. La ruptura fue entre la tercera y cuarta chimenea, la gran estructura que sostenía la máquina de vapor. El agujero aquí es más débil que en el resto del barco, y preocupa que se haya hecho con remaches de hierro frágil, que fallarían en esta situación. No estamos seguros si la ruptura influyó directamente en la velocidad del hundimiento, pero sigue siendo parte importante de la tragedia. Los sobrevivientes, con los ojos muy abiertos, vieron cómo la última parte del Titanic desaparecía en las heladas aguas del Atlántico, llevándose miles de almas. Número 2. Capitán Eduardo Juan Smith. Número 2. Durante la tragedia, todos se preguntaban dónde estaba el capitán Eduardo Juan Smith. El papel del capitán en la tragedia ha sido debatido sin llegar a una conclusión. Testigos afirman que el capitán Smith salió al puente del Titanic tras chocar con el iceberg. El capitán sabía que esa noche acabaría su legado de más de 40 años. Aunque tuvo parte en lo que sucedió, él estaba enfocado en actividades frívolas y olvidó la importancia del simulacro de botes salvavidas. Si hubieran hecho el simulacro, la tripulación y pasajeros habrían estado mejor preparados y se salvarían más vidas. Mientras el Titanic se hundía, el capitán Smith ayudó en el rescate. Hay una historia de él rescatando a un bebé y nadando hasta un bote salvavidas. Cuando le ofrecieron un lugar en el bote de los sobrevivientes, lo rechazó y prefirió hundirse con el barco. Estas historias relatan el valor extraordinario que mostró el capitán. Otros afirmaron que el capitán Smith no estuvo presente en la tragedia.
Dicen que la tripulación dejó al capitán cuando más lo necesitaban, aunque su liderazgo era clave. Sea cual sea la verdad, es inevitable preguntarse qué ocurrió en los últimos momentos del capitán, lo que genera otro debate. ¿El capitán Smith murió con el barco o sobrevivió? Algunos informes afirman que el capitán sobrevivió y vivió en una isla remota, manteniéndose en el anonimato. Que nunca se hallara su cuerpo da algo de credibilidad a la teoría, aunque es difícil de probar y debe tomarse con escepticismo. Hasta ahora, la historia del capitán Smith en la tragedia del Titanic sigue siendo una leyenda que se cuenta durante siglos. Glue. 1. El descubrimiento del Titanic, ¿cierto? Pocos días tras el hundimiento del Titanic, ya se hablaba de buscar el barco. Sin embargo, había un problema. Era principios del siglo XX, y la tecnología no era tan avanzada como ahora. Aunque hubo intentos simples, no comenzó una expedición seria hasta la segunda mitad del siglo XX. Uno de los más notables fue realizado por Roberto Ballard en agosto de 1985, liderado por los gobiernos de Estados Unidos y Francia. Desde el barco de investigación Nautilus de la Marina de Estados Unidos, usaron la cámara Argo por control remoto, que llegó a 13.000 pies bajo el Atlántico. Aquí vimos por primera vez el casco del barco, partido en dos en el fondo del mar. Fue la primera vez que se vio el Titanic desde su hundimiento en 1912. Como extra, la primera vista completa del naufragio. Muy pocos naufragios han captado la atención mundial como el Titanic. Tras más de 100 años aún se habla de esto. Una empresa de mapeo de aguas profundas publicó el primer escaneo digital completo del Titanic, ofreciendo una nueva perspectiva del famoso naufragio. Aunque ya se han realizado muchas expediciones desde que se descubrió el Titanic en 1985, no en 1719. El tamaño y lo remoto del lugar dificultan obtener una imagen completa del barco. Gracias a la tecnología avanzada de Mellon Limited, ahora es posible ver todo el Titanic, desde la proa hasta la popa, y el campo de escombros de 3 a 5 millas. Crear un gemelo digital del barco nos permite explorar cada rincón a fondo. Las imágenes muestran el alcance de la tragedia y la estructura del barco. Este es el mayor proyecto de escaneo submarino. Con 16 terabytes de datos, más de 750.000 imágenes y videos en 4K. Gracias a las nuevas imágenes escaneadas, los científicos creen que podrán acceder a zonas antes inaccesibles del naufragio y reconstruir la historia perdida del Titanic. Mira.